conformado por Gabriela Dorado, Anja Alejandra Meneses, Sergio Andrés Mendoza y quien les habla, Angie Paola Rea Paredes. ¿Qué es una sociedad de economía mixta? Según el decreto 410 de 1971, son de economía mixta todas las sociedades comerciales que estén constituidas por un aporte estatal y un capital privado. Estas sociedades se sujetan a reglas de derecho privado y a una jurisdicción ordinaria, salvo la disposición legal en contrario. En su acto de constitución se señalan cuáles son las condiciones en las cuales el Estado puede intervenir. También se autoriza su creación, ya sea de carácter nacional, departamental o municipal. Asimismo, se crea su vinculación administrativa con los diferentes organismos, para efectos de tutela que deba ejercerse sobre la misma. Como ya se ha mencionado, las sociedades de economía mixta son entes societarios que se constituyen con los aportes estatales y con aportes particulares, cuya finalidad es la de satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución Política y teniendo en cuenta también la Ley 489 de 1998. Ahora bien, los elementos característicos de las sociedades de economía mixta son 7. 1. Autorización legal y contractual. Debe ser autorizada por la ley bajo ciertas formalidades inscritas en ella. Por lo tanto, requiere la realización de un contrato de sociedad por el Estado y los particulares, además de que la solemnidad del contrato se abastecerá mediante escritura pública y registro en la Cámara de Comercio. Los requisitos para constituir a la sociedad se pueden encontrar en el artículo 110 del Código de Comercio. 2. Atribución de las funciones industriales y comerciales. De acuerdo al artículo 97, las sociedades de economía mixta desarrollarán actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas, salvo las excepciones que consagra la ley. Lo que quiere decir que se consagrará un cambio dentro de las actividades estatales, es decir, que entran a ser parte del área industrial y comercial, pero cuyo propósito es un bien legal para la comunidad. 3. Personería jurídica. Por medio de estas sociedades, el Estado descentraliza su poder, transfiriendo parte de su actividad con el fin de que se ejecute el objeto social de la misma en el interés general de los ciudadanos. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden ser de orden nacional, departamental y municipal. Entonces, en este caso, el presidente de la República puede pedir la autorización legal y la creación contractual de la sociedad de economía mixta, solicitándola ante el Congreso de la República. Asimismo, se sigue este conducto regular con el gobernador ante la Asamblea Departamental. 4. Autonomía administrativa. Su objetivo principal es el ejercicio de funciones administrativas o prestación de servicios que como órganos del Estado gozan de autonomía administrativa, sin embargo están sujetas a un control político y a una dirección dentro del órgano a la cual están adscritas. Asimismo, sus activos y rentas no forman parte del presupuesto general, sin embargo, sus excedentes o utilidades significarán recursos de capital para la nación según sea el porcentaje de participación o la proporción de capital de dichas compañías. 5. Capital público-privado. De acuerdo al artículo 83 del decreto 2649 de 1993, las partes pueden aprobar que las acciones sean en dinero, industria o especie, además de que la naturaleza de los aportes estatales puede radicar en ventajas financieras o fiscales, garantías de las obligaciones de la sociedad o suscripción de los bonos que la misma emita según el artículo 100 de la Ley 489 de 1998. 6. Control del poder central. Según el artículo 98, se señalarán las condiciones para la participación del Estado que contengan la disposición que autorice su creación de carácter nacional, departamental, distrital o municipal.
así como la vinculación a los distintos organismos para efectos del control que ha de ejercerse sobre ella. ¡7! Aplicación del derecho privado. Como regla general se aplica el derecho privado, salvo excepciones cuando comienza a regir el derecho público, que es en temas de relaciones con la administración, como en los contratos de concesión, cuando la ley confiere en la sociedad de economía mixta excepcionalmente el ejercicio de funciones administrativas, o en temas de contratación dependiendo del porcentaje que se establezca. Asimismo, en el artículo 466 podemos encontrar que cuando en las sociedades de economía mixta la participación estatal exceda del 50% del capital social, a las autoridades de derecho público que sean accionistas no se les aplicará la restricción de voto y quienes actuaran en su nombre podrán representar en las asambleas acciones de otros entes públicos. Tipos de sociedades de economía mixta. Dentro del panorama normativo en Colombia, actualmente existen 6 tipos de sociedades: sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad en comandita simple y por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad unipersonal y por último, sociedad por acciones simplificadas o también conocidas SAS. Respecto a las sociedades de economía mixta, está totalmente decantado el concepto de que éstas pertenezcan o sean diferentes a algún tipo de sociedad de las que ya se mencionaron anteriormente. Es por esto que para constituir una persona jurídica cuyo capital esté conformado por aportes públicos y aportes privados, que es el rasgo que la caracteriza como una sociedad de economía mixta, se dará por entendido que estará bajo algún tipo de sociedad ya previamente establecido. El modelo de la economía mixta es uno en el cual se une el capital público y el capital privado. De esa manera hay aportes privados dentro de la producción económica. Por lo tanto, se puede decir que resumidamente esto es una participación para la competencia dentro de la sociedad, y no solo eso, sino a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, se puede decir que este proceso es un modo en el que se revitaliza las finanzas de la sociedad. Asimismo, se puede incluir que dentro de estas sociedades las participaciones públicas se influyen dentro del ámbito comercial. Por lo tanto, esta dualidad del ámbito privado y del ámbito público permite un gran desarrollo en el ámbito social y territorial. Ahora bien, vamos a ver algunas de las ventajas que podemos encontrar adquiriendo este sistema de las sociedades de economía mixta. Las ventajas más importantes que podemos encontrar dentro de las sociedades de economía mixta son que las organizaciones privadas van a tener una libertad. Esta libertad se efectúa en el ámbito del autocontrol administrativo. Por ello, estas mismas pueden manejar sus flujos de dinero. Otra cosa es que los consumidores van a tener una oferta mucho más amplia, van a tener muchos más productos en dónde elegir y cómo elegirlos. Sin embargo, se menciona que dentro de esta competencia económica entre la comercialización de diferentes empresas se va a mantener un precio autorregulado para así evitar los altos costos o los costos supremamente nulos. Otro ámbito es que dentro de estas empresas también se va a manejar el ámbito de la implementación de cosas innovadoras, de nuevos productos, de tecnologías, y con ello la mejoración y el desarrollo de estas mismas. Desventajas de las sociedades de economía mixta. Primero, una de las desventajas es el gran control y equilibrio que tiene que haber entre las partes relacionadas, público y privado, para que este sistema funcione correctamente. 2. Es la gran incertidumbre que presenta el sector privado de que el Estado se entrometa en decisiones de los procesos de la empresa, lo que genera especulación de mercado. 3. Son los altos impuestos a los que estas empresas deben someterse, ya que el gobierno debe garantizar sus propios ingresos. 4. La falta de control por parte del Estado puede generar el desbalance económico. Diferencias entre empresas del sector público, privado y mixto. Las empresas del sector público son aquellas instituciones públicas, como su nombre lo indica, o de carácter gubernamental. La toma de decisiones está a cargo del gobierno.
y sus ganancias están canalizadas hacia la misma empresa o al presupuesto de la nación. Están aquí para suplir necesidades sociales. No son muy apetecibles para los inversores, pero sin ellas no se puede vivir, como serían hospitales, escuelas, etc. Las empresas del sector privado brindan bienes y servicios con un ánimo de lucro, y su capital está conformado por aportes de personas particulares. Las empresas de carácter mixto es la vinculación de estos dos sectores ya mencionados anteriormente, que se benefician de aportes presupuestarios y también están respaldados por aportes privados. Esto hace que se genere una mayor estabilidad en las transacciones comerciales. Son bastante comunes en países en vías de desarrollo como este. Pese a su incuestionable utilidad, la fórmula económica ha presentado que esta no es susceptible a las generalizaciones, ya que de esta manera se comprometería con el ideal privatista que se ha llevado a cabo y se ha mantenido durante todos los tiempos. Por ello, las sociedades de economía mixta también tienen sus límites o las generalidades específicas que deben mantener bajo su creación, como lo es en el caso de la estratificación integral, en donde la sociedad o la empresa pública se une o se unifica junto a una empresa privada para la creación de ya una sociedad de economía mixta. Generalmente podemos ver estos casos en el ámbito de los transportes aéreos, pero también lo podemos encontrar en el caso en el que ya una existente empresa estatal entre en quiebra y necesite de los recursos de una empresa privada. Por lo tanto, podría mencionarse que habría una economía mixta temporaria. Como en estos casos podemos mencionar a las comunas, que es lo que generalmente en el ámbito cotidiano podemos ver. Economía mixta y sistema capitalista. A lo largo de los años se ha mirado un antagonismo entre los dos, llegando así un economista francés llamado Perrouse a hacer un estudio en el cual nos habla de una nueva fórmula, pero también nos advierte que al realizarse esta le generaría muchos gastos económicos al capitalismo, como también le daría una victoria a las colectividades públicas. De igual forma, las sociedades de economía mixta le harían un daño muy grande al capitalismo privado, ya que éste llegaría a suplir la insuficiencia de la iniciativa individual. Las sociedades de las economías mixtas son un medio de socialización a las empresas capitalistas. Está previsto el rescate gradual de las acciones en poder de los particulares. Un carácter transitorio, porque es una etapa previa al integral dominio de la empresa por el ente público. Es un progreso complejo, ya que muchos gobiernos han fracasado. Más aún cuando se trata que las industrias han llegado a exigir un elevado tecnicismo. La estratificación se justifica por perseguir un interés general superior. Las colectividades públicas encuentran en las sociedades de economía mixta un instrumento adecuado para poder salvarse de muchos obstáculos, permitiendo a los servidores del Estado compenetrarse al lado de los particulares de los métodos y las técnicas probadas de eficacia del capitalismo privado, llegando así a un tipo de un monopolio, donde la industria o la empresa o el mismo capitalismo privado se adueñan de la riqueza colectiva, perjudicando la economía nacional. Pero si el Estado llega a pensar, en vez de recurrir a la estratificación, participa en la empresa y utiliza las posibilidades de control interno que le brinda la economía mixta, este podría llegar a salvar los diferentes inconvenientes sin la necesidad de continuar en la vía que conlleva a reducir cada vez más el campo de acción de la iniciativa y el capital privado. De acuerdo al Decreto 3130 de 1968, por el cual se reglamenta las entidades orgánicas de orden descentralizado en un régimen nacional. Para lograr una mejor orientación, coordinación y control de las entidades descentralizadas del orden nacional, sin perjuicio de su autonomía, es necesario dictar normas generales que guíen su organización y su funcionamiento y complementen los principios consignados en el Decreto 1050 de 1968.
Las entidades descentralizadas o los institutos y empresas oficiales a que se refiere la Ley 65 de 1967 son conforme al Decreto Extraordinario 1050 de 1968. Empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. Las expresiones institucionales, entidades o empresas oficiales o semioficiales empleadas para designar personas jurídicas del orden nacional equivalen igualmente a estas tres categorías jurídicas, las cuales se designarán con el nombre genérico de entidades descentralizadas. De la organización interna, la estructura interna de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales del Estado será determinada por su respectiva junta o consejo directivo, pero en los primeros su nomenclatura se ajustará a las siguientes normas, como la primera: las unidades de nivel directivo se denominarán sugerencias, subdirecciones, vicepresidencias o secretarías. Las unidades que cumplen funciones de asesoría o coordinación se denominan oficinas o comités y consejos cuando incluyan personas ajenas a este organismo. La tercera es que las unidades operativas, incluidas las que atiendan los servicios administrativos internos, se denominarán divisiones o secciones y grupos, excepcionalmente en razón de su magnitud y naturaleza del trabajo. Además de esto, podrán crearse direcciones generales integradas a su vez con divisiones o secciones y grupos. En la cuarta, las unidades que se crean para el estudio o decisión de asuntos especiales se denominan comisiones o juntas.